llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hablábamos antes de cómo la misa, toda, cualquier misa, pero eso se ve en la liturgia de esta misa del Jueves Santo de una manera especial. Decíamos que la misa no es una repetición de lo que hizo otro, hacemos los mismos gestos, las mismas palabras, sino que la misa hay una identidad, es aquel mismo sacrificio de Cristo. Bueno, hoy vamos a usar en la misa la plegaria eucarística segunda. Sabéis, la plegaria eucarística es la oración central de la misa que va desde el santo hasta el por Cristo, con él y en él. Esa gran oración, esa gran plegaria dentro de la cual se hace la consagración. Bueno, pues en la misa, en la plegaria eucarística segunda, de manera diversa lo traen las demás plegarias, pero el Jueves Santo, como en otras fiestas, de otra manera, se puede introducir una frase en algunos momentos. Bueno, pues aquí en el Magnificat tenéis en la página 227 la frase que se puede añadir en la misa de hoy. La plegaria eucarística segunda normalmente dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, bueno, pues hoy se puede añadir, el cual lo tenéis en la página 227. ¿Qué frase se puede añadir? El cual en esta misma noche, en la misa vespertina del Jueves Santo eso no se dice, eso que está en rojo no se dice, lo que se dice es lo que viene en negro. El cual en esta misma noche, esta noche es la misma en la que Jesús se entregó a la muerte, celebró la última cena. ¿Veis? Bueno, pues vamos entonces a continuar y vamos a hacerlo ahora a partir de los textos, algunos por lo menos, de la misa vespertina de la Cena del Señor. Vamos en primer lugar a la primera lectura. Es lectura del libro del Éxodo y nos relata la primera Pascua judía. Vamos a intentar, sin necesidad de repasar la primera lectura, vamos a repasar cuáles son los elementos de la Pascua judía, porque Jesucristo celebra la última cena y da la vida en el contexto de la Pascua judía. ¿Qué significaba la Pascua judía? ¿Qué elementos se dan? La Pascua judía era esta cena que nos relata la primera lectura vamos a ver qué elementos entran en la Pascua judía. ¿Por qué? Pues porque la Pascua cristiana, la Pascua de Cristo, los asume para que veamos cuál es el sentido de la Pascua de Cristo y lo lleva a plenitud. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la Pascua judía? ¿Qué significado tenía la Pascua judía? Bueno, pues primero, se trata de, dice aquí, decir a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Se trata, dice, un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Normalmente es un cordero. Bueno, pues primer elemento de la Pascua judía. Se trata del sacrificio de un cordero. Hay que sacrificar un cordero.
ponerlo completo. Primer elemento de la Pascua judía es el sacrificio de un cordero. Segundo aspecto, segundo elemento de la Pascua judía. Dice también, el día de este mes cada uno procurará un animal para su familia, algunas familias ya lo tienen incorporado, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. ¿Cuál es el segundo elemento de la Pascua judía? Se trata de una comida. En realidad, puesto que es al atardecer, dice, nos va a decir un poquito más adelante, bueno, es una cena. Pero comida, es decir, hay que ingerir, hay que comer, hay que alimentarse. Tercer elemento de la Pascua judía. Bueno, pues lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer, sacrificio de un cordero. Tercero, tomaréis la sangre. Y con esa sangre rociaréis las 2 gambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Si son más grandes, se llaman de otra manera, ¿no? Se llaman langostinos, ¿no? Tomaréis las 2 jambas, o sea, rociaréis con la sangre las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Bien. Lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua. Cuarto elemento. Porque es la Pascua, es decir, ¿qué dice la lectura? El paso del Señor. Bueno, pues es la Pascua, el paso del Señor. Y quinto, esta noche pasaré por todo el país de Egipto dando muerte y haré justicia. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal. Cuando vea la sangre pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Ese día será para vosotros memorable. Bueno, quinto y sexto. Quinto, Dios pasa, pero pasa haciendo algo, ¿no? No simplemente pasa, sino que pasa realizando una acción. Y esa acción es la liberación del pueblo de Israel. Están cautivos en Egipto y para que el faraón los deje libres, Dios pasa esta noche y hace este prodigio con la sangre del cordero que había sido sacrificado, untando las 2 jambas y el dintel de la puerta y de las ventanas. Dios pasa de largo de las casas de los judíos y hace o permite que los primogénitos de los egipcios mueran para que el faraón termine de abrirse, de dejar salir a su pueblo. Por lo tanto, Dios pasa para liberar a su pueblo. Y sexto y último, este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor. Pascua es también fiesta, es celebración. Bueno, esos son los 6 elementos principales de la Pascua judía. Tienen este sentido, entonces, como decía, Jesucristo celebra la última cena como anticipo de su muerte, de la entrega total de su propia vida, pero lo hace en este contexto. Celebra con los apóstoles su Pascua para decirnos que el sentido de su sacrificio, es decir, la Pascua nueva, tiene también este mismo sentido. Lo que pasa es que lo recoge, lo asume, pero lo lleva a plenitud, lo cumple de otra manera.
Bueno, vamos a analizar un poquito cómo vemos estos 6 elementos en la Pascua cristiana. Primero, el sacrificio de un cordero. Recordáis, y lo decimos también en la misa todos los días, cómo señala Juan Bautista cuando está reunido con sus discípulos y pasa a Jesucristo, y Juan Bautista señala a Jesucristo, ¿qué dice de él? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan Bautista le dejaron a él y siguieron a Jesucristo. Bueno, pues resulta que Jesucristo sabe, se deja llamar a sí mismo y se llama él también, el Nuevo Testamento lo llama muchas veces, Cordero. ¿Qué es un cordero? ¿Qué representa un cordero? ¿Por qué es un cordero? ¿Por qué no es una iguana? ¿O un caracol? ¿Por qué es un cordero? ¿Qué representa el cordero? Bueno, el cordero representa, sobre todo, varias cosas. Primero, el cordero es un animal, vamos a decir, indefenso. No se defiende, no sabe pelear. No hay corridas de corderos, ¿no? Yo no he visto ninguna. ¿Por qué no hay corridas de corderos? Porque el cordero, a diferencia del toro bravo, el toro bravo cuando le picas, se pica. Va por ti. El cordero no. El cordero no sabe defenderse, el cordero no lucha, el cordero no hace frente a quien le agrede, el cordero es manso. El cordero representa eso, el que se deja matar indefenso, sin resistirse, sin defenderse. Pero segundo, el cordero también es imagen, suele representar para nosotros otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la otra cosa que representa también para nosotros el cordero? Cuando vemos un corderito, ¿qué representa el cordero? Bueno, pues representa también la inocencia. Representa la inocencia. Bueno, pues por eso Jesucristo se llama el Cordero Inocente. Bueno, pues ¿quién es Jesucristo? ¿Qué celebramos en nuestra Pascua? Que Jesucristo se ha entregado a la muerte sin ofrecer resistencia, y así lo había predicho ya el profeta Isaías. Lo recordaremos mañana, Lo recordaremos mañana en la primera lectura. Como cordero manso, llevado al matadero, se ofreció voluntariamente y no abrió la boca. Se dejó matar, se dejó torturar sin ofrecer resistencia. Segundo, es el cordero inocente. Precisamente es el que, no habiendo pecado, el que está libre de todo pecado, se ofrece por los culpables. Y lo dirá San Pablo después, el inocente por los culpables. Cristo se ofreció por nosotros, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. El inocente por los culpables. Ahí es donde se empieza a manifestar la Pascua nueva. Un cordero, un animal, bueno, pues eso no es más que una figura, no es más que una sombra. ¿De qué? De que Cristo se ha hecho cordero inocente y se deja sacrificar por nosotros. Luego vamos a ver qué significa ese sacrificio. Segundo elemento de la Pascua judía que asume la Pascua cristiana. Es una comida, es una cena. El cordero, ese cordero que ha sido sacrificado y con cuya sangre se han marcado, se han señalado las puertas y las ventanas, es también alimento, es comido. No es simplemente eso, el cordero se le sacrifica y se utiliza su sangre, se come. Ese cordero se convierte en alimento y además, en aquella primera Pascua, se convierte en alimento necesario para un pueblo que tiene que ponerse en camino inmediatamente. Al día siguiente el faraón va a llamar a Moisés y a Aarón y les va a decir, fuera de aquí, iros ya de una vez. Y van a tener que ponerse a andar por el desierto, y para andar, para recorrer ese camino, tienen que estar bien alimentados. No les basta las hierbas amargas.
Bueno, pues segundo, Jesucristo se convierte en nuestro alimento. ¿Y qué vida alimenta Él en nosotros? ¿Qué vida alimenta Él en nosotros? ¿Qué camino nos ayuda Él a recorrer? ¿Por qué desierto nos ayuda Él a andar? ¿Para qué camino nos fortalece? Para que lleguemos al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, nos dice Jesucristo. Bueno, pues tercero, se trata también de una sangre. En el Antiguo Testamento, la sangre representa la vida. La sangre es como el líquido, el fluido en el que está contenida la vida de un animal o de un hombre. Cuando a uno se le va la sangre, cuando alguien se desangra, se muere, porque la sangre es como la sede de la vida. De ahí viene una prohibición en el Antiguo Testamento que está motivada por este símbolo, por esta manera de entender la sangre. No se puede comer un animal sin haberlo desangrado. Eso manda la tradición judía. Yo recuerdo cuando era más joven, debajo de la casa de mis padres había un restaurante judío y la hermandad judeo-cristiana organizaba el martes santo normalmente una cena judeo-cristiana. Se hacía el ritual judío de la cena de Pascua y se intercalaban los momentos que Jesucristo añade. Se recordaba lo que Jesucristo hizo dentro de la cena de Pascua. Bueno, pues el día antes de esa cena, el lunes, venían unos rabinos, y me acuerdo de pequeño ver ahí a los rabinos con los sombreros y los tirabuzones, tenían que desangrar los corderos. No se podía cocinar, ni servir, ni comer el cordero si no había sido totalmente desangrado. Y se desangraba con un ritual. También no se le desangraba de cualquier manera. No, como solo Dios es dueño de la vida, no se puede comer un animal con sangre. Eso es lo que manda la ley judía. Por lo tanto, ¿qué es derramar la sangre? Derramar la sangre es dar la vida. Derramar hasta la última gota de la sangre, ¿qué es? Dar la vida, sin reservarse nada. Eso es lo que hace Jesucristo por nosotros. Y lo va a hacer incluso físicamente, porque mañana, la escena de la crucifixión, se nos va a recordar que para asegurarse de que estaba muerto, un soldado le atravesó el corazón con una lanza. ¿Y qué salió del corazón? Salió sangre y agua. Es decir, ya no tenía más sangre. Ya no le quedaba más sangre. Pues Jesucristo nos da su vida. Derrama su sangre, nos comunica su misma vida. Da la vida por nosotros para alimentarnos de ella. Cuarto, también la Pascua cristiana es el paso del Señor. Es un paso. Ya lo hemos recordado más veces, no es un recuerdo, es un paso real. Jesucristo quiere también ahora, en esta Pascua, pasar. Él en persona. No unos símbolos que nos lo recuerdan, sino Él. Él en persona quiere pasar de nuevo por nuestra vida. En los signos, fundamentalmente en los sacramentos y en la Eucaristía, que es presencia viva de Jesucristo, es Jesús en persona que pasa, que quiere pasar por nuestra vida. Porque pasar, en este caso, no es pasar a nuestro lado. Aquel primer paso, aquella primera Pascua, Dios pasó al lado de las casas de los israelitas. Ellos sellaron con aquella marca de la sangre del Cordero las ventanas y las puertas y Dios pasó a su lado. Pero ahora Jesucristo no quiere pasar a nuestro lado. Ahora Jesucristo precisamente por donde quiere pasar es por dentro, por nosotros. No a nuestro lado, sino por nosotros. Y pasar por nosotros quiere decir, quinto, que quiere actuar en nosotros, que quiere realizar en nosotros una liberación.
Cuando Jesucristo pasa, si le dejamos pasar, nos va haciendo pasar con Él. La Pascua Nueva no es solamente el paso de Cristo por nuestra vida, sino que es que nos lleva con Él, nos lleva consigo, nos hace pasar con Él. Esto nos lo va a decir ahora, a partir de ahora, la liturgia de la Pascua, incluso, sobre todo, en estos días, la gran vigilia pascual, el domingo de resurrección y el tiempo de Pascua, nos va a decir esto, que nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo. Que nosotros tenemos que quedar muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Jesucristo pasa para llevarnos con Él, para ir librándonos con Él. Y por último, sexto, se convierte también en una fiesta, no en una fiesta, se convierte en la fiesta. La Pascua cristiana es la fiesta. No tenemos otra cosa que celebrar. ¿Podemos celebrar nuestro cumpleaños? Pues sí, con tal que lo hagamos, si es una celebración cristiana, celebramos nuestro cumpleaños porque existimos para Cristo. Existimos para que Él nos haga suyos. Él ha deseado que existamos para hacernos suyos. No podemos celebrar nada al margen de Cristo, al margen de la Pascua de Cristo. Por eso digo que no es una fiesta. La Pascua cristiana es la fiesta. No hay más celebración para un cristiano propiamente que esta. Así que decimos, primero recordamos cómo nos insiste la liturgia de hoy en que vamos a celebrar aquella misma memorable cena. Nos lo va a recordar la oración colecta, nos lo va a volver a recordar explícitamente ese añadido que se puede hacer en la plegaria segunda. Segundo, sentido de la Pascua. La Pascua cristiana, la Pascua de Cristo, se celebra en el contexto de la Pascua judía, porque la Pascua judía está hecha por Dios pensando en Cristo, para que empiece a ilustrar ya desde el Antiguo Testamento lo que Dios va a hacer en la Pascua verdadera. Por lo tanto, estos elementos de la Pascua Jesucristo los asume y los realiza verdaderamente. Y entendemos entonces la Pascua de Cristo ayudándonos, ilustrándonos en estos elementos también de la Pascua judía. Y tercero, vamos a ver un poquito, aunque sea brevemente, recordar como las 4 partes de la celebración de hoy. Y el sentido de la misa de hoy también en relación con los oficios de mañana. La misa de hoy se prolonga con la celebración de mañana. Ya sabéis que mañana no celebramos otra misa. El Viernes Santo no hay consagración. Simplemente comulgamos el Viernes Santo del cuerpo de Jesucristo que hemos consagrado el Jueves Santo, porque Jueves y Viernes Santo son en el fondo como una única celebración. En 2 partes, en 2 días, porque la última cena es el anticipo sacramental de la muerte y de la resurrección. Bueno, pues eso también se hace presente hoy. O sea, se hace presente en la celebración litúrgica. ¿Cuáles son entonces, como digo, las 4 partes de la misa que luego se prolonga en los oficios de mañana? Pues primero, tenemos la palabra precedida de la oración, esa oración colecta, y el Gloria. Hoy, el Jueves Santo, sí rezamos o cantamos, imagino que haremos un mix, como hemos hecho otras veces, parte cantado, parte rezado. Hoy sí se reza en la misa el Gloria. Sabéis que llevamos toda la Cuaresma sin rezar el Gloria ni el Aleluya en las misas de los domingos. Pero el Jueves Santo sí, porque es el anticipo de la Pascua. Es como el primer acto sacramental que recoge todo el misterio de la Pascua de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Pues la primera parte tiene que ver es sobre todo la palabra, las lecturas, precedida de la oración colecta y del Gloria. Y las lecturas son la primera, la de la Pascua judía, la segunda, como San Pablo cuenta que él ha recibido una tradición que procede del Señor, que procede de Cristo,
según la cual Cristo, la noche antes de dar la vida, tomó pan. Bueno, pues la misa no nos la inventamos nosotros. La misa la hemos recibido de los apóstoles, que la recibieron a su vez del mismo Cristo. Y en el Evangelio se nos narra la última cena, en el Evangelio de San Juan, que no narra la institución de la Eucaristía, a diferencia de los otros 3 evangelistas, sino que narra el lavatorio de los pies. Bueno. Segundo momento de la celebración de hoy. Pues después de la homilía, que forma parte también de ese primer momento de la palabra, tenemos el gesto del lavatorio de los pies. Ya sabéis, pero simplemente lo recuerdo, nosotros tenemos la costumbre de hacer ese gesto sin prisas y sin límite de gente. El Papa Francisco ha pedido, ha autorizado explícitamente a que el gesto del lavatorio de los pies no se haga exclusivamente con hombres. Él ya, los años de su pontificado, hizo este gesto, pues no sé si el primero o el segundo año lo hizo en una cárcel y lavó los pies no solo a presos, sino a presas. Y ha dicho que incluso se opte, en lo posible, porque el gesto del lavatorio de los pies no sea solo 12 hombres, que es lo que venía por lo menos afirmado, sin que pretendiera ser una afirmación excluyente que prohibía lo demás, pero en el misal tenía 12 varones, porque pues los 12 varones representan a los 12 apóstoles, pero como los 12 apóstoles representan a toda la Iglesia, pues nosotros, como digo, nuestra costumbre ha sido siempre esa. Quiero decir que quienes queráis que os lave un pie, ya sabéis, mejor que sea solo uno, pues quienes el otro lo trae limpio, pues los que queráis que os lave un pie, ya sabéis que basta con que os pongáis en ese momento en los primeros bancos, no llevamos prisa, es un gesto tremendamente significativo de qué es lo que ha hecho Jesucristo. Y si hay ahora un poquito de tiempo que no lo va a ver, pues lavatorio de los pies. Tercero, la liturgia eucarística. La parte eucarística, es decir, continuamos la misa con el ofertorio, la plegaria eucarística, la consagración y la comunión, como en cualquier misa. Vamos a pedir la gracia de comulgar bien, de vivir bien, como recordaba esta mañana, la misa como sabiendo dónde estamos en el cenáculo, y comulgar es unirnos con el que se entrega, se sigue entregando por nosotros. Pero bueno, y luego cuarto, tenemos la procesión y la adoración. ¿Por qué? Pues porque, recordando también la oración de Jesucristo en la noche antes de morir, la Iglesia también quiere pasar la noche acompañando a Jesucristo, porque la Eucaristía es también presencia real de Cristo. Queremos acompañar a Jesucristo, hacernos presentes. La Eucaristía es el sacramento de cómo Jesucristo se hace presente a nosotros y cómo quiere que nosotros nos hagamos presentes a Él. Pues la Eucaristía reclama la presencia de Jesucristo, en la Eucaristía reclama nuestra presencia, nuestra adoración. ¿Recordáis ese pasaje que pusimos en algún folleto de la Pascua algún año, tomado de una novela de François Mauriac, un premio Nobel de literatura francés,
me parece que fue premio Nobel en el año 1970 y me parece que 72 o algo así. Bueno, pues un ateo está hablando con un cristiano y cuando el cristiano, el católico, le dice que nosotros creemos que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, el ateo se queda sorprendido y dice: si yo creyera eso, no me movería jamás de allí. Si yo creyera que eso no es un símbolo, que no es un trozo de pan, sino que es Cristo mismo, de verdad, no me movería de su lado. Bueno, pues hoy Jesucristo quiere avivar en nosotros la fe en su presencia y quiere que nosotros nos hagamos también presentes a Él. Y en esta presencia nuestra con Él, le acompañamos hasta su pasión y su cruz. Y la adoración a Jesucristo en la Eucaristía nos quiere llevar de la mano hasta el misterio de su pasión, hasta el misterio de su cruz, los oficios de mañana. Por si no hay tiempo después, yo querría ahora insistir un poquito en una cosa, nada más. Vamos a celebrar los oficios a las 7, terminaremos, bueno, pues sobre las 8 y algo, imagino, tal vez 8 y bastante, entre unas cosas y otras, la cena. Os dijimos esta mañana, creo que lo dije yo, que intentemos, de verdad, en lo posible, proteger el ambiente del claustro, sobre todo esta tarde y esta noche, para la oración. Y, segunda cosa, esta noche es también noche de vela, haremos turnos, para que os podáis levantar por turnos, pasar, acompañar a Jesucristo durante esta noche. Pues vamos a procurar ayudarnos los unos a los otros a también en los dormitorios mantener este tono de recogimiento, de adoración. Es decir, no estamos viviendo la Pascua solamente abajo, no estamos sabiendo lo que estamos viviendo solamente cuando estamos abajo, sino también cuando estamos arriba, también cuando estamos dando un paseo. Sobre todo, de verdad, los dormitorios por la noche, vamos a intentar ayudarnos los unos a los otros a mantener este clima de presencia de Jesucristo y ayudarnos a acompañarle a Él. Bueno, vamos a ir, yo ya dejo de hablaros. Antes de empezar los oficios, es un último detalle, perdonadme, antes de empezar los oficios hay que dejar la Iglesia sin la presencia eucarística de Cristo. Hasta ahora le hemos tenido en el sagrario, al lado, detrás del altar mayor, aunque hemos puesto ya los bancos en torno al altar donde vamos a celebrar nosotros, pero Jesucristo está aún en el sagrario. Ahora, dentro de un momento, pues yo me pondré el alba, cogeré a nuestro Señor Jesucristo del sagrario y lo subiré a algún oratorio de los de arriba. Entonces, si estáis algunos por ahí, por el claustro, bueno, pues ya sabéis, cuando pasa nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues nos callamos, dejamos de hablar y le atendemos a Él. Y bueno, pues le reconocemos que es Jesucristo y pues dejamos de hablar entre nosotros o de reír o de cantar o de lo que sea y vamos a dejar entonces el sagrario de la Iglesia vacío, porque es del cuerpo de Jesucristo que consagremos hoy, que consagremos Jesucristo y yo, del que vamos a vivir esta noche, esta tarde y esta noche en la adoración y del que comulgaremos también mañana. Vale, pues vamos a prepararnos como Jesucristo nos dé a entender y que Él nos ayude a avivar nuestra fe y nuestra esperanza para poder entrar de verdad en la celebración de esta tarde.